Hoy día me toca compartir una prédica, una palabra que es un poquito complicada, no es fácil, pero es una porción que está en los evangelios. Hay 3 evangelios que hablan. Y yo, tuvo origen, ustedes saben que nosotros tenemos una misión en Huaral, tenemos como una pequeña célula que hace 20 años estamos predicando, ¿no? Y en sus orígenes, esta célula estaba en una condición de pobreza, pero extrema, o sea, era muy, muy fuerte la pobreza. Entonces, cada vez que vamos, siempre nosotros llevamos esperanza, sabemos que los orígenes, la mayoría de los hermanos son de gente campesina, ¿no? Son migrantes de la sierra, y la verdad, usted no tiene idea de lo que era hace 20 años. Pero cada vez que vamos, nos regocijamos por lo que el Señor está haciendo en esa parte de su cuerpo, porque al principio, como le decía, hace 20 años, vivían con esteras, con plástico, cartones, maderita, ¿no? Y hoy día, en el lugar donde está plantada la iglesia, prácticamente casi no hay ninguna casa de ese tipo. Todos son de material noble, edificada, muy bien, y la verdad, nosotros nos gozamos porque en algo el mensaje de esperanza que siempre damos a través de la predicación surte su efecto, ¿no? Y de eso nos gozamos y a las pocas vidas, porque la verdad la crisis del COVID ha afectado a todo el mundo, en todas partes del mundo, ha mermado la cantidad de hermanos que van, pero los que perseveran están yendo contentos y no pueden salir de su asombro que efectivamente es el Señor el que está obrando en toda esa situación, ¿no? El título de la palabra, todos lo sabemos porque se anuncia, es ¿por qué siempre tendréis pobres con vosotros? ¿No? Entonces, es una palabra fuerte, que el Señor lo dijo a sus discípulos y a un grupo de judíos que estaban alrededor de él, cuando él estaba ya previo a la entrada al pretorio para ser crucificado, ¿no? Entonces, es fuerte esta porción, pero también no nos olvidemos que hoy día los hombres, o sea, que no nos olvidemos que nosotros ya hemos entrado en una época preelectoral, ¿no? Y hoy hay más de 40 partidos políticos que se van a disputar, y todos saben que todos estos partidos políticos tienen su plataforma, su programa político como una de las cosas principales que es erradicar la pobreza, ¿no? Y dicen, no, se presentan con diferentes tipos de planes y una elocuencia grande, y hay mucha gente que puede creerle, o a veces por las dádivas que reparten, le creen y le compran sus votos. Y esa es una farsa, o sea, la verdad que es una mentira grande, porque si Jesús mismo dijo en esta porción de su palabra, que está registrada en los 3 evangelios, que dice, porque siempre tendréis pobres con vosotros, es imposible que el hombre, en su plan, por más que sea bien intencionado o bien formulado, va a erradicar la pobreza, ¿no? En el Evangelio de Mateo, dice la palabra, por ahorrarme espacio, porque no nos olvidemos que hay una cantidad impresionante de versículos bíblicos que habla del pobre y de la pobreza. Entonces hemos tratado de resumir unos cuantos, pero voy a leer de manera para podernos o sea, enfrascarnos y empezar a entender para poder desarrollarlo, ¿no? Dice en Mateo 26, del 6 al 13, dice, y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio, y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron, diciendo, ¿para qué este desperdicio? Porque esto podría haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Y entendiéndolo, Jesús les dijo, ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra, porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no me tendréis. Pero a mí no siempre me tendréis, porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo lo he hecho al fin de prepararme para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ha hecho, lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Eso es lo que estamos haciendo. Seguimos contando esta historia preciosa. Pero el evangelista Juan, o sea, Juan dice, una forma, voy a leerlo rápido para poder ver en qué contexto, en qué momento se dijo Jesús esta porción. Dice, Juan 12, del 1 al 8, dice, 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y a quien había resucitado de los muertos, y le hicieron ahí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María,
tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto, no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Entonces, podemos ver que de una forma un poquito más objetiva, ya viendo los personajes que intervenían en este asunto, Jesús hace que esta historia se siga contando y se siga predicando sobre esta historia, ¿no? Entonces, pero eso le digo, se lo decía a los judíos que estaban con él, sus discípulos y los judíos. Y por eso que le decía que es un tema muy controversial, ¿no? Porque el Dios, como dijo hace un momento la pastora, que creó todo, todo lo hizo bueno, dice la palabra, dice todo lo hizo bueno, ¿no? Pero ustedes saben de que entonces, ¿por qué entró la maldad? ¿Por qué se comenzó a perder la gente? Entonces todos sabemos que el pecado es como un cáncer, ¿sí o no? Entró el cáncer al mundo antidiluviano y todos podemos ver esa historia, todos lo sabemos. Dios dice, se pesó de haber creado al hombre, ¿no? ¿Y qué cosa hizo? Los destrozó, o sea, los desapareció. Y esa es una historia real. No es fábula, no es escrito, está escrito en la palabra de Dios. Y después de eso, vemos que levantó, dice, a Noé, un pregonero de justicia, y Noé y su familia se salvaron de ese juicio que hizo Dios sobre ese mundo antidiluviano. ¿Por qué? Porque pervirtieron lo que Dios había hecho, porque lo hizo bueno. Seguidamente, todos sabemos que después de 150 días, Noé sobrevivió con sus hijos y feliz, pero no tanto feliz, porque imagínense, porque ellos son el único eslabón que existe entre el mundo, o sea, el mundo antidiluviano y el postdiluviano, o sea, Noé y su familia. No hay otro que puede contar de cómo fue el mundo, el primer mundo que creó Dios. ¿Y qué dijo Noé sobre sus hijos? Lo maldijo acá. Recuerdan, no quiero extenderme, porque maldijo. Y la maldición, el pecado, o sea, de la pobreza, se origina en ese punto. Increíble. Por eso es un poquito difícil a veces de digerir esto, pero, amados hermanos, ustedes tienen que escudriñar, porque acá le damos las pistas y ustedes tienen que comenzar a indagar. ¿Para qué? Para tener esta seguridad. Y ojo, que nosotros tenemos que prepararnos, ¿para qué? Para ser los voceros, los atalayas que el Señor quiere que se use en este mundo en el cual vivimos, ¿no? Bien. Entonces, como le decía, difícil de entender. Entonces, en este contexto dice, ¿nunca podremos acabar con la pobreza? ¿Qué dicen ustedes? No se va a poder acabar con la pobreza. Nunca. ¿Es el papel de los cristianos y no del gobierno tratar de cuidar a los pobres? O sea, ¿es el papel de nosotros, o sea, velar por los pobres? Tampoco es posible. Yo me acuerdo, ahora, por eso que les toqué el tema de Guaral. Hemos tenido muchos hermanas que participaban en la obra, muy emotivas, algunas, unas más que otras. Y había un hermano un día me desafió, me dijo, no, hermanito, esta gente se está muriendo de hambre, yo voy a ofrendar la cocina, todos los utensilios, que por acá, que voy a ponerles un comedor popular para todos los hermanos de Guaral. Y le hice aterrizar inmediatamente, porque lo que pasa, uno no puede, o sea, nosotros... Hoy día el mundo se vende más o menos así, el humanismo, que el asistencialismo del mundo se pide a tratar de atenuar estas cosas y tratar de resolver los problemas de lo que no es imposible para el hombre. Entonces le dije, hermana, no, porque un comedor no solamente es darle las cosas, tú puedes regalar 100,000 soles y haces un comedor, pones los utensilios, las cosas, pero el comedor tiene que ser funcional todos los días. Entonces, no. Entonces acá es imposible que se pueda hacer así. Y nuestra preocupación debe ser Jesús y no los pobres. Y eso sí es verdad. Porque nosotros tenemos que enseñarles a la gente, ¿qué cosa? A llevarlos a Jesús. A todos. Por eso que nosotros, nuestra obligación como iglesia, lo que han hecho los apóstoles y toda la primera iglesia cristiana ha sido, ¿qué cosa?
extender el evangelio, ¿no? El miércoles de pareja me tocó compartir y le dije que cuál es la encomienda de Jesús. La encomienda de Jesús fue, me seréis testigos, ¿no? Porque cada uno de nosotros somos una experiencia particular. Cada uno de nosotros sabemos cómo Dios está obrando en nuestras vidas. Y de eso tenemos que ser testigos en toda la tierra, empezando por nuestra casa, pues dice la palabra Jerusalén, por Judea, Samaria y toda la tierra. Bien, con ese énfasis quiero pasar a la siguiente parte, donde, como le decía, esta porción que está en los evangelios se lo dijo a los judíos y a sus discípulos, ¿no? Pero los judíos, en el libro de Deuteronomio, hay una porción muy importante. En el capítulo 15, solo voy a dejar como tarea para ustedes, pues no podemos entenderlo porque tenemos el tiempo muy corto. Dice la palabra de Dios, ese es el capítulo que habla del año de la remisión y acerca de los pobres, ¿no? Y Dios en su ley, establecida en la ley deuteronómica, dice que siempre van a haber menesterosos y pobres. Si Dios lo dice, va a ser imposible para que el hombre pueda erradicar esa necesidad que es agobiante hoy en el mundo, porque no nos olvidemos, la población mayoritaria del mundo, ¿quiénes lo conforman? Los pobres. Bien, entonces, como podemos ver, esta porción estaba escrita para ellos, y los judíos en ese momento entendían, sí, bueno, efectivamente, en la ley deuteronómica dice, el capítulo 15, dice, siempre vas a tener menesterosos, siempre vas a tener pobres, pero entienda bien que a tu hermano menesteroso y pobre tienes que ayudarle, tienes que prestarle. No le dice regalarle, tienes que prestarle. ¿Para qué? Para que tu hermano tenga una oportunidad de hacer una actividad laboriosa y en el cual pueda agenciarse los fondos que le permita vivir con su familia. Eso dice la ley. No voy a extenderme mucho en eso porque no tenemos tiempo, pero ustedes mediten con una oración y Dios les va a revelar, porque la palabra de Dios es full revelación, es una revelación continua, pero tenemos que estar, que dice, vamos a inquirir, vamos a buscarlo, no solamente leerlo literalmente, buscar, no solamente, por ejemplo, la gran mayoría, los domingos nos congregamos, porque es bueno congregarse, primero porque nos presentamos con acción de gracias para expresar gratitud a nuestro Dios que nos da todo. No estaríamos acá, hermano, yo no estaría acá parado si no fuera por la misericordia que son nuevas cada mañana nuestro Dios. Pero no es porque ya por su misericordia, sino por interesado, no. Porque sé que me salvó para cumplir un rol en este llamado que yo tengo. Y cada uno de ustedes tiene también un rol. El pequeñito como el mayor tenemos. Y ojo que para nosotros los mayores en la fe, empezando por la pastora, se nos va a demandar mucho más. Porque si todos sabemos que nosotros nacemos con nuestros talentos, Dios nos da en ese misterioso momento de la concepción los talentos, y cuando nacemos de nuevo, espiritualmente, nacemos en el Espíritu que nos da Dios, los dones espirituales. Nosotros tenemos que, hacer una asociación entre nuestros talentos y nuestros dones para ser instrumentos que Dios quiere usarnos. ¿Para qué? Para que su evangelio se extienda. Para decirle hoy día seguidamente vamos a hablar de este tema, pero ese es súper importante. Eso tiene que estar grabado en sus corazones. Dios nos ha dado, amados hermanos, no tienen idea de la cantidad de cosas. Por eso es el llamado a cada uno de nosotros, que nosotros estamos acá, los mayores, para enseñarles, ser los atalayas, que Dios nos pone la palabra para enseñarles a ustedes, y ustedes tienen que seguir, continuar, porque no es la encomienda de la pastora, no es la encomienda del hermano Rocío, de la hermana Marta, del hermano Lu. No, la encomienda es para todos. La gran comisión es para todos. Pero lamentablemente la mayoría de nosotros ya no le han quitado la C a la comisión. Y hoy día, ¿cómo es? La gran omisión. Ya no tienen carga, no tienen compromiso, no tienen compasión y todas las cosas más que se puede añadir. Y eso Dios nos está removiendo. Cada vez que hay una oportunidad, yo tengo que decirle, porque tenemos que preocuparnos, tenemos que tener esa carga. Lo que leyó nuestra amada anciana Marta hace un momento. Él se despojó totalmente, Jesús. Se despojó totalmente. ¿Para qué? Hace 2000 años. Hace más de 2000 años. ¿Para qué? Para que nosotros tengamos una nueva
vida. Para que nosotros comenzamos a entender del plan que tiene Dios para su pueblo. Bien, entonces, con esa referencia, entonces, el diagnóstico de la causa que trae la pobreza, acabamos de decirle, se originó en la maldición que dice Noé sobre su hijo Cam. Y eso no es la verdad. Pero ahora ustedes saben, ¿quién es el antídoto? ¿Quién es el único que puede cambiar la maldición generacional? A ver, ¿quién es el que quita la maldición generacional? La sangre de Jesús. La maldición generacional que pueden tener ustedes en su familia, en lo que sea, el único que pueda limpiarla y borrarla y hacer borrón y cuenta nueva es la sangre de Jesús. Cuando nosotros interiorizamos, valoramos, ponderamos lo que realmente significa ese acto más grande de amor que hizo Jesús en la cruz por nosotros. Y por eso dice la palabra de Dios que nosotros tenemos ya teniendo una nueva vida en Cristo, que dice en Efesios, en el libro de Efesios, el capítulo 4, creo que es el versículo 28, dice, el que robaba, ¿qué dice? Ya no robe más, ¿no? ¿Y qué tiene que hacer el que robaba? Trabajar. Recordar. Y inmediatamente tenemos que trasladarnos a Génesis, porque cuando le llegó la chiquita a Adán, ¿qué le dijo el Señor? De hoy en adelante, te ganarás el pan de cada día con el sudor de tu frente. ¿No? ¿Y qué dijo Pablo en sus epístolas? En la Tesalonicense, ¿qué dijo? El que no trabaja, no. Entonces, por eso que vamos a hablar un poquito de la disciplina, ¿no? Porque una de las razones del diagnóstico de la pobreza es la falta de disciplina. En Proverbios 21:5 dice, los pensamientos del diligente, dice, ciertamente tienden a la abundancia, mas todo el que se apresura alocadamente, de cierto va a la pobreza. La diligencia es un precioso bien, por si acaso. Ser diligente es bueno. Pero cuando tú exageras eso, ¿no? Y tratas de que esa diligencia se agudiza para otros propósitos, de cierto vas a ir a la... Yo no lo digo, está escrito en la palabra. Entonces la falta de disciplina, la falta de cuidado, porque disciplinada, ¿qué significa? Disciplina viene de ser disciplinado. Después, otra razón del diagnóstico que causa la pobreza, menospreciar el consejo. Dice, el Proverbio 13:18 dice, pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo, mas el que guarda la corrección que dice, recibirá honra. Muy importante es pedir consejo y atesorar los consejos que se nos dan. Porque el hombre que vive sin pedir consejos, ¿qué viene a ser? Un hombre autosuficiente, un hombre que cree saberlo todo y ya sabemos las consecuencias de esa práctica, de que prácticamente él es autosuficiente, autodidacta, es lo que sea, y prácticamente se convierte en un todo y dice, puede tomar una mala decisión y esa mala decisión mal tomada, ¿qué va a llevar? Lo va a llevar a la pobreza, ¿no? Dice otra cosa, ignorar la ley de Dios. ¿Qué más nos lleva a la pobreza? Como estaba esta palabra que le fue dicha al principio que Jesús les estaba hablando, es que cuando se comienza a ignorar la ley de Dios, las palabras. Dice, en Lucas 6:38 dice la palabra, dad y se os dará medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo. Porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. No sé si pusieron el Proverbio 11:24, dice, hay quienes reparten y les he añadido más. Y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero viene a pobreza. Así que, amados hermanos, esto es súper importante. No ignorar. Por eso la Biblia, las veces que se predica, ¿qué cosa decimos de la palabra de Dios? Que es el manual de vida. Por eso dice, el Proverbio 28:20 dice, se apresura a ser el rico el avaro y no sabe que le ha de venir pobreza. Dice, la palabra nos dice que no deben ser avarientos. ¿Y a los avarientos qué le va a acontecer? Una desgracia que él no se da cuenta. ¿Por qué? Porque raíz de todos los males que cosa es el amor al dinero.
Hay gente que dice, o sea, yo he escuchado, yo estoy bien con el Señor porque las bendiciones me vienen, pero no tienes idea cómo me llegan las bendiciones. Y ya no se dio cuenta que ya cayó en el lazo. ¿Sabe lo que significa pasar la raya de la codicia al otro lado para ser avariento? Es una raya invisible. O sea, es una línea que tú no lo ves. Tú puedes pasar al otro lado y chao, ya eres historia. Ya quedaste como en la caja que hacen los chicos en la mimo. Ya fuiste. Te convertiste en un avariento. De eso conozco personas, no tienen idea. Dice Josué 1:8, que ese es un versículo bíblico que todos los conocemos. ¿Qué dice esta palabra? Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Para qué? Para que guardas y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Ahí está. Eso está después de Jueces. No, perdón, después de Éxodo. Es el libro de Josué. Ahí está la receta. ¿Y cuánto de nosotros hemos cometido errores y oramos hoy día? No. Lamento tiene cuando hemos incumplido lo que dice la palabra de Dios. Una de las causas de la pobreza también es ignorar la palabra de Dios. Y eso sí es una gran verdad. Y es fuerte. Después, ser flojo. El Proverbio 28:19 dice, el que labra su tierra se saciará de pan, mas el que siga a los ociosos se llenará de pobreza. Otra vez repitiéndonos. Tenemos, Señor, regresándonos a Génesis y todas las palabras, que Dios nos ha llamado para ser trabajadores. ¿No? Después, bueno, amados hermanos, por razones de tiempo no podemos seguir extendiendo porque hay muchas palabras, pero es un gran desafío. Acá solamente le estamos dando el impulso, ¿para qué? Para continuar. Porque el propósito final es mucho más grande, porque no tenemos idea que todas estas cosas que hacemos no va a trascender acá en la tierra, pero va a trascender mucho más allá del tiempo que estamos nosotros en la tierra. Dice, Dios en su palabra dice que Él escucha el clamor de los oprimidos. ¿Es una verdad o no? El Salmo 72 dice, 12 dice, porque Él librará, dice, al menesteroso que clamare y al afligido que no tuviera quien le socorra. ¿El pueblo de Dios debe ayudar al necesitado? Sí debemos ayudar al necesitado. En Santiago 1:27 dice, la religión pura, y dice, y sin mácula delante de Dios, el Padre es esta, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. El Espíritu dice, en Lucas 4:18 dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Entonces, amados hermanos, hay mucho que hacer en esto. O sea, hoy, ojo, nosotros debemos estar comprometidos con este encargo, ¿no? Que nos ayude, el Señor nos exhorta a ayudar a los pobres, es verdad. El Proverbio 3, de 27 a 28 dice, no te niegues a hacer el bien a quien es debido, cuando tuvieras poder para hacerlo. No digas a tu prójimo, anda y vuelve, y mañana te daré cuando tienes contigo qué. El Proverbio 28, 27 dice, el que da al pobre no tendrá pobreza, mas el que aparta sus ojos tendrá muchas maldiciones. Isaías dice 10, el versículo dice, hay de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranía para apartarle de juicio a los pobres y para quitar el derecho a los afligidos de mi pueblo, para despojar a las viudas y robar a los huérfanos. Eso podemos verlo hoy día con nuestros gobernantes. ¿Por qué crees que los presidentes están en la cárcel? Porque un dinero que no les corresponde, ellos se han atribuido en esas malas jugarretas que hacen ellos y hoy están pagando las consecuencias. El mundo entero se sorprende, amados hermanos, no tienen idea. Yo cuando hablo con mucha gente, bueno, por el trabajo tengo mucha conexión con gente del extranjero, oye, me dice, ¿qué país tan raro? Nunca hemos visto un país tan raro en el mundo, que todos sus presidentes se van a la cárcel, pero su país sigue caminando.
Lo más curioso. Pero tu país es sujeto de inversión. Nosotros podemos, sí, tiene sus riesgos. Y yo le dije, eso no es la razón también fundamental. ¿Sabes? La razón más importante que te voy a explicar es que Dios tiene en el Perú un pueblo. Dios tiene un pueblo en este país. ¿Y eso quiénes somos? Somos nosotros y todas las iglesias que conforman el Lima Metropolitana. Hay gente, un remanente pequeño de gente que están clamando, orando, velando, preocupándose. La iglesia de Pachacútec, en Ventanilla, en Villa María del Triunfo, en Villa El Salvador. El otro día hemos sido testigos, no tienen idea, más de casi 3.000 pastores congregados en un sitio, porque en la Asociación Evangelística Billy Graham viene el 7 de marzo del 2026 al Estadio Nacional, tiene reservada una capacidad como para 55.000 personas. Todos nosotros tenemos que llevar. Hoy de acá tenemos que salir con un compromiso de ser atalayas, ¿no? Entonces, por eso que dice la palabra, levanta la voz por los que no tienen voz. Y 1 Juan 3:17, con eso estoy terminando, lo invito a los hermanos de la alabanza. Dice, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Amados hermanos, esta es una gran verdad. Nosotros estamos llamados a ser esas personas. ¿Qué cosa? Dios nos está llamando ¿a qué? A tener el mismo sentir del Señor. Es el corazón de Dios compasivo, bondadoso, misericordioso. Que reflejemos lo que Él está haciendo en nuestras vidas. Que nuestra parte natural esté menguando para que Él siga creciendo. Porque Dios no nos ve a nosotros. Ve a su Hijo formándose en nosotros. Quiere una iglesia que alce la voz. Recordemos la historia de Rico y Lázaro, que está en el Evangelio de Lucas. Dice la palabra de Dios que había un rico y estaba un pobre que era Lázaro. Dice el rico todos los días hacía sus banquetes, comía todos los mejores manjares. Y Lázaro, ¿qué dice? Comía de las migajas, de las sobras de ese rico. Y los dos murieron. El rico se fue al infierno y Lázaro se fue, dice la palabra, al seno de Abraham. Y dice que estaba en el seno de Abraham el Lázaro, regocijándose porque ya había terminado toda esa tribulación, esa penuria, porque ahora sí tenía esas riquezas increíbles que Dios tiene prometido para todos nuestros hijos. Porque ¿qué es de la vida del hombre? La pastora siempre nos recuerda eso. Nos recuerda que podemos llegar a los 80, algunos pasan los 90, pero no es nada comparado a la vida eterna. Y ahí podemos ver en esta historia que efectivamente, amados hermanos, hay esperanza. Sí, vamos a decirle, sí va a haber pobreza, va a haber esto, pero eso es perentoria. Pero Dios también te puede sacar de esa situación, porque dice su palabra, dice, no hay justo desamparado y su descendencia mendigue pan. Ana, todos sabemos este cántico de Ana, ¿qué dijo? Señor, Dios es poderoso, ¿para qué? Para levantar del muladar al pobre, y al pobre del polvo. Quiero terminar con esto, un pequeño testimonio. Yo trabajé como 12 años en La Victoria. Y por la espalda del estadio de la Alianza había un muladar, pero increíble, de basura. Y los drogaditos, en sus condiciones extremas, iban y comían de la basura de esos montículos. Era un cerro de basura. Y yo me dolía, ya tenía unos años de creyente y me dolía verlo a esa gente, porque comían de la basura. Y un buen día paso, no veo ni el montículo de basura, ningún drogadicto. Y me entró una curiosidad y comencé a preguntar. Había un mecánico que era mi mecánico. Y yo, ¿qué pasó? No, ya la limpieza vino. Y vino al centro Victoria y se llevó a todos los drogadictos. Del muladar lo sacó Dios. ¿Y a quién usó? Al centro Victoria. Y se cumple la palabra cuando Ana dice, Dios es poderoso para levantar al pobre del polvo al pobre. Así que hay esperanza. ¿Pero quién? En Jesús. Entonces, amados hermanos, vamos a cantar este cántico final.
diciéndole, Señor, puedes estar pasando encrucijadas diferentes en tu vida, porque de eso no es ajeno nadie, todos somos propensos a pasar, y puede fallar ¿qué cosa? Puede fallar nuestra fe. Porque tú sabes que la columna de nuestro caminar, la columna del caminar cristiano, ¿qué cosa es? La fe. Sin fe, dice, es imposible agradar a Dios. Y es el primer eslabón que Dios ha puesto en cada uno de nosotros para hacernos hijos e hijas de Dios. Pero tenemos que subir ese escalón. Y Él dice, a cada uno de nosotros nos ha repartido una medida de fe. Y de ahí tenemos que subir, añadiéndole la virtud, añadiéndole el conocimiento de la palabra de Dios. Y cuando tú comienzas a conocer la palabra de Dios, te viene el dominio propio, toda esa ecuanimidad, ese balance psicológico de la paz que necesitas, va a venir cuando tienes, después de conocer la palabra de Dios. Y después te va a venir, ¿qué cosa? La paciencia. Porque un secreto para caminar en este peregrinaje es tener paciencia. ¿Por qué? Porque hay que esperar los tiempos de Dios. No en nuestro tiempo, no la ansiedad. Y de ahí, amados hermanos, viene la piedad. Te conviertes en un hombre, una mujer piadosa. Y de ahí ya eres capaz de ser usado porque vas a tener ese amor fraternal para que todos los que invocan el nombre de Dios, tú estés ahí. Adelante, adelante. Y después, amados hermanos, va a venir ese fruto precioso que es el amor. El verdadero amor que Dios nos demostró en Juan 3:16. Así que vamos a hacer este cántico, dice el Señor, porque puede flaquear nuestra fe. Y eso es una gran verdad. Y no debemos olvidarnos que sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible creer a su palabra. Esta palabra de Dios, que la debemos devorar, pero es muy importante la fe. Porque si la fe falla, ¿qué pasa cuando un edificio se cae? Se cae por la estructura principal, que son los cimientos. Y la fe es importante por eso. Por eso hay que cantar este cántico. Dice, Señor, cuando flaquea mi fe y me siento desfallecer, cuando no puedo seguir y faltan fuerzas en mí, puedo a la mesa venir y puedo el pan compartir. Jesús es el pan de vida, amados. Entonemos este cántico, amados hermanos, con nuestro corazón y decir, Señor, no quiero que me falte la fe, auméntame la fe. Que Dios los bendiga, amados hermanos.